Advertencia. El siguiente episodio está destinado solamente para adultos. Incluye temáticas y declaraciones sensibles. Se recomienda discreción. La ansiedad es como una sombra silenciosa que se cuela en nuestra mente. Es misteriosa e impredecible. Nos llena de inquietud y tratamos de escapar de su abrazo. Hoy, quiero abrirles mi corazón y compartir mis propias experiencias y herramientas que uso para encontrar la calma. Permitite un momento de serenidad. Soy Tommy y acompáñame en esta conversación íntima sobre mis luchas internas y cómo estoy aprendiendo a vivir con ellas. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Esto es Déjame Ser, el podcast. Un podcast para cuestionarse la vida. Antes que nada, quería decirles que este episodio es algo que quería hacer hace un montón de tiempo, pero yo no soy un profesional de la salud. O sea, no tengo por qué usar términos que son coloquiales no se dice, que son técnicos, porque claramente no soy un profesional de la salud, sino que simplemente estoy hablando de mi experiencia con la ansiedad y con todo este gran como mundo que vengo como hace un montón de tiempo experimentando, y hace un montón de tiempo que estoy con problemas de ansiedad. Entonces, nada, esto es simplemente algo para aquellas personas que quieren escuchar mi testimonio. Dicho esto, voy a dejar un número en pantalla, acá abajo seguramente, donde en el que puedan llamar o una recomendación. Así que nada, empezando con el episodio. El tema de hoy claramente se sabe cuál es, lo dije en la introducción, que de hecho la introducción está muy buena, es una introducción nueva, le estoy dando un formato nuevo a lo que viene siendo el podcast, porque se lo merece más que nada, eh, y ustedes se lo merecen más que nadie porque es un proyecto de nosotros. Y aunque me escuchen 4 o 5 personas, a mí no me importa. Lo importante para mí es que esas personas disfruten un contenido de calidad y no un contenido hecho porque sí. Empezando con el tema. Yo hoy vengo a hablar sobre lo que es la ansiedad. Mi experiencia con la ansiedad. ¿Cuáles fueron esas cosas que empezaron a pasar en mi mente y en mi vida en general que me dieron ansiedad, que me generaron un tipo de ansiedad y que al día de hoy me sigue pasando? Que tengo claramente, soy una persona que tiene ansiedad y que tengo claramente como un patrón, porque toda la persona ansiosa, toda persona que sufre de ansiedad cumple un patrón, que ese patrón lo hace y hace que eso le genere ansiedad. Mis primeros síntomas de la ansiedad empezaron más que nada en la pandemia. Yo en la adolescencia ya sufría de ansiedad, ya anteriormente a la pandemia ya sufría ataques de ansiedad claramente, pero no tanto. Simplemente eran ataques de ansiedad como cualquier persona que le puede dar, un abrumarse, sentir que no tenía el control o lo que sea. Pero en la pandemia se generó algo que yo voy a llamar el pico de mi ansiedad. El inicio de todo. Em, Claramente el encierro en general a mí me hizo muy mal, a todos. Creo que a muchas personas, aunque diga que los benefició, no los benefició nada, porque al fin y al cabo son personas y somos personas que necesitamos un tipo de libertad para poder salir al aire libre, estar en la calle, poder interactuar con otros, y la interacción es muy importante y es la base de las sociedades. Entonces, a la psiquis en ese momento cambió claramente en la forma de pensar de muchas personas y la psiquis de muchos. Acá estaba mi psiquis, ¿entendés? Tipo, yo fui una persona que se sintió muy encerrada y que no identificaba lo que era la ansiedad. Yo en la pandemia no identificaba qué era la ansiedad. Yo tenía sentado que la ansiedad simplemente era un momento donde vos te sentías débil, listo. No, pero acá conocí verdaderamente la cara de la ansiedad, que fue que durante unos días, varios días, sentía
que mi cuerpo no respondía. Y cuando hablo de que mi cuerpo no respondía, hablo de que mis pulmones no respondían. Yo lo asocié con la obesidad, pero llegó un punto que dije, no creo que esto sea obesidad. Antes pensaba también, yo también pensaba que tenía COVID, tampoco era. Y era básicamente que la sensación que tenía era el bostezar, pero no llegar a llenar mis pulmones. Cuando uno bosteza, claramente llena sus pulmones y llena el aire, tu cuerpo de aire. Bueno, yo no tenía esa sensación de llenar mis pulmones en su totalidad. Entonces me generaba una sensación y mi cuerpo se ponía rígido y yo pensaba de que me iba a morir, de que no iba a respirar bien, entonces eso eh, iba a pasar que me iba a morir. Em, Después yo claramente tuve que empezar terapia. Ya hacía terapia, pero no de esta forma. O sea, no era mi punto clave la ansiedad, sino que era otras cosas totalmente distintas, que era la relación con mis padres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al estar encerrado en mi casa y no poder tener una relación con mis padres como yo quería también, eso influía un montón en mi vida. O sea, influía un montón a niveles que no podía estar con mis padres tanto tiempo y yo, como dormía mucho, que a muchos le habrá pasado también el dormir demasiado en la pandemia, pero de día. Estar de noche, toda la noche despierto, pero en la pandemia y de día dormir, prácticamente. Que a muchos les pasó. Mi resultado fue, y el análisis que me hizo el psicólogo en ese momento fue que yo dormía mucho en la pandemia de día porque en el término en donde yo se desarrollaba el día quería que pase rápido. Y la noche era un resguardo para mí para poder decir, este lugar, este espacio es para mí. Entonces, a mi casa no ser grande, o sea, mi casa no es grande, es mediana, no tenía un espacio para mí. Y por otros temas, mis papás no tenían su habitación todavía, era todo un tema bastante grande. Entonces, el único espacio que yo tenía era en la noche. Eso me generó más ansiedad, porque al no tener mi espacio propio y al ser compartidos todos los espacios, un adolescente de 16 años, 15 años, siente que no tiene la capacidad de empezar a vivir los procesos que tiene que tener y tiene que vivir una persona de 16 años que está entrando en la adultez, que está entrando a una juventud adulta. Entonces, bueno, eso generó mi ansiedad. Creo que a muchos les pasó. En la pandemia se generaron muchas crisis y la mayoría de mis amigos también me han contado que tuvieron sus crisis, claramente, porque son personas que vivieron su adolescencia y parte de su proceso de adolecer dentro de una casa, encerrado en cuatro paredes, porque la mayoría nos pasamos en nuestra habitación. Entonces era como bastante complicado. Entonces acá se dio el disparador mayor de lo que viene siendo mi ansiedad, que fue subiendo a medida de que las cosas iban pasando, ¿no? Una vez que identifiqué cuál era la razón, que era el hecho de no tener mi espacio, de también las luchas que venía haciendo de hace mucho tiempo, de aceptación de mi cuerpo. Cuando uno, creo que a todos les pasó, a todos los adolescentes les pasó, que no pudieron vivir etapas. La pandemia los hizo quemar etapas, básicamente. Eh, Creo que es al revés. La pandemia los hizo saltarse etapas y tener que vivirlas después. Poner en pausa su maduración. Me pasa a mí que con 20 años siento que no tengo las actitudes de un chico de 20 años porque tengo un nivel madurativo distinto a una persona que yo veía cuando tenía 16 años que tenía 20 años. Entonces, me pasa que ahora que tengo 20 me genera un tipo de malestar ansioso. Digo,
muchos chicos, tipo, cuando tienen 20 años, ya tienen su casa, ya no sé, tienen su auto, tienen... Y es como que yo no lo tengo, ¿entendés? No tengo el, la real conciencia de responsabilidades, no tengo la real conciencia de la disciplina. ¿Por qué? Porque en esa etapa, de los 16 a los 20, a los 18 que yo viví en la pandemia, casi encerrado en mi casa, iba a la escuela y muy pocas veces me junté con amigos, dicho de hecho me junté con amigos y me contagié, eh, solamente no viví muchos procesos que eran muy claves en mi vida, porque creo que los procesos más claves en la vida de un adolescente para pasar a adultez es entre los 16 y 18 años. Esos procesos no los viví. Viví una vida simple. Viví una vida de absolutamente nada, básicamente. Entonces eso me afectó un montón. Y al día de hoy me sigue afectando, claramente. Soy una persona que le cuesta mucho eh, tener el control de muchas cosas. Y acá es el punto clave. Creo que es la palabra más clave de todas, que es el control. Cuando yo empecé terapia, eh, lo primero que me dijo el psicólogo es, ¿por qué vos crees que tenés ansiedad? Yo dije algo que me dijo, ¿tenés razón? Me dijo, ahí está. ¿Qué es el control? Si vamos a vincular todas mis experiencias, y creo que la mayoría, si vamos a vincular todas mis experiencias en las que tengo ansiedad, cuando yo discuto con una persona, me pongo ansioso. Me da ansiedad, me genera un ataque de nervios muy grande. Cuando no tuve mi espacio, no pude controlar eso, me dio un ataque de ansiedad, me daba ataque de ansiedad. Cuando empecé a salir a la vida adulta y no podía controlar ciertas cosas, me generaba y me sigue generando ansiedad. La ansiedad es tratar de controlar, esto es definido, yo lo leí, o sea, esto es algo que estoy leyendo, que es tratar de controlar psicológicamente tu alrededor y no saber cómo, básicamente, pero de maneras inconscientes. Voy a leer una descripción que creo que tenía por acá, a ver, la voy a buscar. La ansiedad es una respuesta emocional y fisiológica a situaciones percibidas como amenazantes o estresantes. Es una emoción compleja que puede variar en intensidad desde una leve preocupación hasta un estado de angustia debilitante. Desde una perspectiva psicológica, la ansiedad se caracteriza de varios componentes. Cognitivo. La ansiedad a menudo se manifiesta a través de pensamientos y preocupaciones excesivas sobre posibles peligros o eventos futuros. Emocional. La ansiedad se acompaña de una variedad de emociones como miedo, nerviosismo y preocupaciones. Fisiológico. ¿Qué es lo que me pasa a mí? En el plano físico, la ansiedad puede desencadenar en una serie de respuestas corporales debido a la activación del sistema nervioso simpático. Esto incluye síntomas como palpitaciones, sudoración, temblores, tensión muscular, fatiga y problemas gastrointestinales. Estas reacciones son parte del mecanismo de lucha o huida del cuerpo, diseñadas para enfrentar amenazas pero que en casos de ansiedad crónica se activa de manera inapropiada o excesiva. Conductual. Las personas con ansiedad pueden demostrar comportamientos de evitación tratando de escapar o evitar situaciones que le causen malestar. Y perceptivo, la ansiedad puede afectar la forma en que una persona percibe la realidad. Las personas ansiosas pueden interpretar estímulos neutros o ambiguos como amenazantes y pueden enfocarse en aspectos negativos de las situaciones pasando por alto los aspectos positivos o neutrales. Una persona que vive con ansiedad, básicamente, le cuesta mucho, es incapacitante. Hay algo que muchas personas no entienden, la ansiedad es incapacitante. Cuando alguien dice tengo ansiedad o se pone de moda, entre comillas, porque no es una moda, o sea, todos tenemos un tipo de ansiedad, pero hay personas en las que los incapacita hacer distintas situaciones, hacer distintas cosas, y otras personas de su alrededor no lo entienden. Pueden ser cosas medio estúpidas, que para el resto le parece estúpidas, pero para la persona que sufre de ansiedad, lo único que ve es lo negativo, exponerse. A mí me pasaba que la exposición
o el no poder controlar la situación, para mí era muy difícil y sufría un montón. Si bien yo suelo exponerme mucho, cuando me expongo emocionalmente o cuando siento que no puedo controlar lo que está a mi alrededor a niveles emocionales o porque algo se me escapa de las manos, me genera un tipo de malestar físico que se termina desencadenando en una reacción de crisis de ansiedad. Entonces, esto es técnicamente la ansiedad. Ya les dije cuáles fueron mis experiencias y siguen siendo mis experiencias. Yo al día de hoy sigo teniendo ataques de ansiedad que son claramente muy disminuidos. Pero, ¿qué me hizo a mí hacer que mis ataques de ansiedad sean más disminuidos? A mí, lo primero y principal, que es lo primordial, es empezar a hacer terapia. Cuando yo empecé a hacer terapia, encontré desencadenantes y activaciones eh, en mi cuerpo y en mi psiquis que hacía que que el ataque de ansiedad o la crisis empiece. Como lo era entender o empezar a pensar de que no iba a tener el control de algo que me iba a llegar a pasar. La ansiedad, como también se viene, o sea, se presenta fisiológicamente, también se presenta claramente en la psiquis, en el consciente, el pensar de que algunas situaciones escapan de tus manos. Cuando uno está, eh, quizás no le pasa corporalmente, conscientemente, pero sí, eh, pero quizás, por ejemplo, cuando te vas a dormir, sentís y empezás a sobrepensar. Eso es parte, no es de un ataque de ansiedad, claramente un ataque de ansiedad es otro tipo de cosa, más llevado a un extremo, pero sí es más físico, pero sí es parte del proceso de la ansiedad. Como tratar de controlar las cosas que vienen y empezar a sobrepensar cosas que ni siquiera pasaron. ¿Vieron la escena? Los que vieron Intensamente 2 seguramente lo saben. ¿Vieron la escena en la que está para el cuartel ese que está escondido en el mundo de Imaginalandia y están todos los personajitos dibujando cosas y mandando cosas a ansiedad? Bueno, eso es exactamente lo que pasa muchas veces y es parte del proceso de un ataque. No un ataque, perdón. Es parte del proceso de la ansiedad. El sobrepensar. Hablando de esto, que a esto iba claramente, cuando yo empecé a tener estas crisis, no sabía cómo controlarlas hasta que me dieron como un pequeño consejo, que es el hecho que no voy a poder controlar mi futuro. No voy a poder controlar quién voy a ser o qué voy a hacer. Si no puedo controlar mi ahora, prácticamente. Yo puedo controlar mi ahora. Vos, como persona, podés controlar tu ahora. Podés entender que ahora vos estás en esta posición. No puedes influir en el futuro de otras personas, ni tampoco influir en tu futuro eh, específicamente. Hay cosas que vienen y se van a presentar de formas sorpresivas. Y eso, sí, claramente nos trae una especie de sentimiento de no saber qué hacer y un tipo de ansiedad. Pero hay que pensar un poco en que no podemos controlar esto. La ansiedad es una compañera silenciosa que muchos llevamos dentro, básicamente. Es un sistema de alarma interno que se activa para protegernos de un peligro que no existe. Cuando esta alarma se dispara demasiado a menudo, sin motivo aparente, puede convertirse en una carga. La ansiedad puede manifestarse de muchas formas, como dije anteriormente, y a veces es una preocupación constante a lo que pasa al futuro. Un miedo persistente de que algo malo está por suceder. Pero es claro entender algo. La ansiedad no es algo que nos tiene que dar la señal de que nosotros somos débiles. La ansiedad no es la ansiedad no es una señal de debilidad. Es al contrario.
la ansiedad es eh, una señal de que nuestra mente y nuestro cuerpo están funcionando de manera tan eficiente que a veces sobrereaccionan para protegernos. Tenemos que, cuando tenemos un ataque de ansiedad, a mí lo que me ayuda mucho es pensar de dónde viene, cuáles son los pensamientos que estoy teniendo en ese momento, qué es lo que se me pasa por la cabeza, por qué estoy pensando esto. Entonces, la otra vez vi un TikTok de una chica que era psicóloga, que decía, cuando uno tiene un ataque de ansiedad, cuando uno le frustra algo, que también la frustración es un disparador de la ansiedad, eh, y viceversa, cuando uno le frustra algo y le empieza a agarrar un ataque de ansiedad, se tiene que concentrar en el plano físico. Vos, dónde estás, qué estás sintiendo, cómo te están sintiendo, y empezar a pensar en cómo está a tu alrededor. Ver las cosas que están a tu alrededor, sentir las cosas que están a tu alrededor, tocar lo que está a tu alrededor. Si tenés líquido cerca, probar, tomar agua, llevarte al plano físico. No digo que la ansiedad sea algo espiritual, es al contrario, es muy psíquico. Eh, pero cuando vos tenés un ataque de ansiedad o estás con mucha sobrecarga, uno suele como anularse básicamente. Uno se anula. A mí me pasa que me anulo. Cada vez que tengo un ataque de ansiedad me anulo. Entonces, para llevarte al plano terrestre, al plano en el que estás en ese momento y no tanto al plano psíquico, lo que tenés que hacer básicamente es pensar. Estoy acá. Tratar de pensar, tratar de meter ese pensamiento dentro. Mirar a su alrededor. ¿Estás con personas? ¿No estás con personas? No pensar en me estás mirando, no. Nadie te está mirando. Y si te miran es porque están preocupados. No es qué le pasa a este, que nada. Pensar en que estás en un lugar plano, terrestre, tenés los pies en la tierra o en el suelo, sentir el suelo, quizás sentarte, estar tranquilo, tratar de respirar, cerrar los ojos, tomar agua o probar algo. Eh, bueno, a mí lo que me ayuda mucho también es tomar cosas calientes. Eso me lo recomendó también mi nutricionista, que cuando yo tenía ataques de ansiedad, tomar cosas calientes, que eso calma un montón, porque tu cuerpo baja eh, el nivel de excitación, básicamente. Eh, entonces, bueno, ese es un tip que a mí me dieron para poder bajar, y había escuchado eso también, de bajar al plano terrestre y no tanto quedarse en lo psíquico, sino como ser consciente un poco, y aunque uno esté anulado en ese momento, no es incapaz de poder pensar, porque uno, aunque parezca que sí, es parte, es como que tu cerebro se divide en dos, entonces vos tenés que tratar. Claramente es algo que uno tiene que hacer con terapia. Es mucha terapia de por medio. Yo no soy una persona, no soy un psicólogo, así que no puedo darles, decirles qué es la ansiedad y que acá de acá el podcast salgas diagnosticado, porque claramente tenés que hacer terapia. Si vos sufrís ansiedad, hacé terapia. O sea, es lo mejor. Otra cosa que me ayudó mucho también es la meditación. Yo empecé a meditar, empecé a pensar más en, bueno, estos pensamientos que se me vienen, que meditar no es meditar y divagar y estar concentrado y bueno, estoy en un campo de flores y me siento bien y soy alma, cuerpo, no. Meditar es cerrar los ojos y dejar ir. Si se te viene un pensamiento, si se te viene sí, un pensamiento, no sé, si estás, no sé, peleado con tu novio o lo que sea, cerrar los ojos si vos querés meditar y si te viene un pensamiento sobre eso, déjalo ser, prácticamente. Deja que ese pensamiento esté en tu mente. No trates de sacarlo de tu mente porque va a volver otra vez. Algo que, esto iba a contar. Algo que me pasó a mí ayer a la noche, que me pasó que cuando me fui a dormir, me vino un pensamiento y apliqué esta técnica. No intentar sacarlo porque más va a querer entrar. Eh, Pensar. Me pasó que me estaba por dormir y empecé a pensar, bueno,
de repente, o sea, de la nada, como si me hubieran clavado no sé, una bala, si me hubieran disparado una bala y de repente en la cabeza. Bueno, empecé a pensar, bueno, ahora tenés que darte cuenta cuando te dormís. Y de repente mi cerebro hizo... Y no podía dormir. Me bloqueé. O sea, cada vez que me empezaba a dormir, como que me venía esa idea a la cabeza. Y yo lo trataba de sacar y me empezaba a pensar, a pensar. Y de repente se me vino en la cabeza el hecho de no dejes afuera tus pensamientos negativos. Los pensamientos negativos no tenés que sacarlos de la cabeza y tratar de sacarlos a la fuerza. Tenés que dejar que se queden porque están un tiempo nomás. Porque tu cuerpo y tu cerebro tienen que ser un proceso. Ese pensamiento pasa, así, como una nube. El pensamiento negativo pasa como una nube. Nada más. Cuando vos lo dejás ir y lo dejás estar tranquilo, se va a ir solo. Y me pasó cuando dije, bueno, no tengo que estar pendiente de el pensamiento ese, si está o no. Porque cuanto más pienso en sacarlo, más voy a estar al pendiente de ese pensamiento. Entonces me fui a dormir eh, y de repente, o sea, lo pensaba así y de repente imaginaba otras cosas y dormí, y como que me dormitaba y me volvía a despertar, pero no le daba bola. Como que está ahí, listo, ya está. Y me dormí. O sea, me pude dormir tranquilamente, pero ¿qué pasó? Ese pensamiento dejé ser, o sea, dejé que se vaya solo. No lo intenté sacar yo. ¿Qué es lo que muchas veces pasa? Cuando nosotros intentamos sacar un pensamiento, que es un intrusivo o lo que sea, un sobrepensamiento o lo que sea, nos pasa que tratamos de sacarlo a la fuerza y eso no funciona. El sacar el pensamiento a la fuerza no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque prácticamente estás obligando a tu mente a dejar de pensar algo y cuanto más vos vas a obligar a tu mente, más tu mente va a pensarlo. Entonces, para poder sacar un pensamiento o poder dejar ir un pensamiento, tenés que dejarlo ser. Tenés que dejar que ese pensamiento siga, como una nube. A una nube no la podés retener. Va a pasar, nada más. Cuando meditas, también es así. De repente se te va a aparecer un pensamiento negativo y tenés que dejarlo ser. Tenés que dejar que ese pensamiento fluya. Es parte de la meditación ser consciente de lo que estás pensando, ser consciente de lo que estás sintiendo. Entonces, no creas que el no pensar negativamente es signo de positividad. No, al contrario. Para lograr la positividad y lograr un poco el bienestar emocional, tenés que pensar en negativo. Ya hablamos de esto en otro episodio. Eh, pero es importante pensar en negativo para poder saber cómo manejar esos sentimientos que estás que te completamente anulan. Eh, a mí me pasó después de la pandemia que yo viví muchas crisis de atracón. Eh, a mí la comida siempre fue un problema para mí la comida y mucho más cuando el bullying se hacía presente en mi vida eh, y de tanto querer protegerme de maneras equivocadas terminé engordando mucho más porque también la gordura, que me encantaría hablar sobre un episodio sobre la obesidad y sobre mi lucha con la gordura. La gordura es parte de un proceso de ansiedad. Uno se intenta proteger y en esa protección tu cuerpo, vos comes, tu psiquis relaciona la comida y el engordar con un escudo. ¿Por qué? Porque cuando más engordás, menos las cosas entran. Cuando más comes, las cosas te rebotan. Suena medio, dicho medio raro, pero es así. Eh, Muchas veces comer es signo de o tragar tus problemas, que es también lo que me pasaba a mí, o hacer que las cosas te reboten. Agrandar tu cuerpo para que no te pesen las cosas, para que las cosas no te lleguen. Entonces uno cuando está con ansiedad, cuando está en una crisis, empieza a comer, porque ese proceso que tu cuerpo hace de engordar es como una satisfacción para tu cuerpo engordar, ensancharte y poder sentir que estás protegido por algo.
Porque cuando no tenés una protección emocional, cuando no tenés una seguridad emocional, tu cuerpo busca esa seguridad en otros lados. En mi caso fue la comida. Entonces después se convierte en una obesidad, en un problema de peso muy grave y después te trae problemas de salud. Pero es parte de lo psicológico. A mí me molesta mucho cuando muchas personas hablan sobre la gordura, que me encantaría hablar sobre este episodio sobre otras cosas, eh, sobre este tema. Me genera mucho malestar cuando otras personas hablan de la gordura como algo simple, cuando no es algo simple. La gordura es muy, muy, muy psicológica y es muy complicada. No solamente en el día a día, sino que psicológicamente uno, cuando engorda, claramente, eh, empieza a engordar para protegerse uno. Porque al no tener esa barrera emocional, esa seguridad emocional, tu cuerpo busca esa barrera emocional de otro tipo de formas. Entonces, el comer lo relaciona con la seguridad, con que vas a estar más grande, entonces las cosas te van a doler menos. Que es lo que mi psicólogo me explicó y muchos terapeutas me explicaron. Y después de mucho uno entiende. Pero a mí la ansiedad me generó atracones y yo veo fotos mías de hace años y me veía muy flaco. O sea, si bien era gordo, porque toda mi vida fui gordo, me veía muy flaco. Y cuando empezó la pandemia, empezó como todo esto de sentirse encerrados, yo sentirme incapaz de muchas cosas, empecé a engordar. La pandemia me generó atracones, comía un montón, porque no tenía también el espacio para nada. Entonces, estas cosas son reales. ¿Y a qué voy también en este episodio? Voy a un punto muy clave. Que el hecho de que vos tengas ansiedad no significa que estés solo. Muchos padecemos ansiedad. Muchos padecemos ansiedad. Y quería leerles algo que les voy a leer algo que escribí. Espérenme que lo busco para terminar el episodio. Que dice así. Es un texto medio poético. En los susurros del viento y el murmullo del mar, la ansiedad se encuentra en tu voz. Una melodía inquietante que resuena en lo más profundo de nuestro ser. Es una sombra que se desliza en el silencio, envolviendo nuestros pensamientos con hilos de temor y duda, susurrándonos que estamos solos en este vasto y complejo universo. La ansiedad, con sus dedos fríos, acaricia nuestras esperanzas y sueños, transformando el mañana en un terreno desconocido y aterrador. Nos hace creer que cada paso es un abismo, que cada decisión es una encrucijada sin retorno. Nos atrapa en un ciclo de preguntas sin respuestas, de miedos sin consuelo, de noches interminables y días nublados. Pero en este medio pero en medio de esta tormenta, debemos recordar que no estamos solos. Aunque la ansiedad nos haga sentir como islas perdidas en un mar de incertidumbre, somos parte de un archipiélago humano, conectado por puentes invisibles de experiencias compartidas y emociones comunes. En cada latido ansioso, en cada suspiro de desesperación, resuena un eco de otros corazones que han sentido lo mismo, que han caminado por caminos similares. Imagina por un momento que la ansiedad es una niebla espesa que recubre y cubre el paisaje de nuestras vidas. Al principio parece impenetrable, un velo que nos separa del mundo y los demás. Pero si nos detenemos, si respiramos profundamente y permitimos que nuestros ojos se adapten, comenzamos a ver formas, siluetas de otros que también están navegando en esta niebla. Sus manos se extienden hacia nosotros ofreciendo apoyo y comprensión a la compañía. En estos momentos de conexión, la ansiedad pierde su poder absoluto. Las palabras compartidas, las historias contadas, los silencios comprendidos, todo ello teje un manto de consuelo alrededor de nuestra vulnerabilidad. Descubrimos que en la ansiedad, en nuestra fragilidad hay fuerza, en una soledad hay comunidad, en nuestro miedo hay esperanza. Cada ser humano lleva consigo un universo de sentimientos y pensamientos. La ansiedad puede ser un visitante frecuente, pero no es un habitante permanente. A medida que compartimos nuestras cargas, encontramos alivio y consuelo. Nuestras historias se entrelazan, creando una red de resiliencia que nos sostiene en estos momentos más oscuros. Así que, cuando la ansiedad te visite, recordá que no estás solo. Mirá hacia tu alrededor y busca manos extendidas, las sonrisas comprensivas,
los ojos que se reflejen en tus propias luchas y victorias. Permitite ser vulnerable, abrí tu corazón y deja que otros entren. Juntos podemos transformar la ansiedad en una danza de empatía y conexión, donde cada paso, por pequeño que sea, nos acerca a la luz. La ansiedad puede ser un recordatorio de nuestra humanidad compartida, de nuestra capacidad para sentir y superar. En la reunión de nuestras experiencias encontramos la fuerza para seguir adelante, sabiendo que cada batalla no estamos solos, sino acompañados por un coro de almas que canta al unísono la canción de la esperanza y la resiliencia. Este texto es muy cursi, ya lo sé, pero es un texto que escribí hace algún tiempo, que estoy escribiendo un libro, entonces es parte del texto, es parte del libro, y quería dejar para cerrar el episodio una pequeña enseñanza, una pequeña reflexión entre todos, tipo, what the fuck, tipo, entre todos soy yo solo. Un poco de esto de que no importa cuántas batallas estés luchando, sabe que no estás solo o sola. Muchos estamos padeciendo exactamente lo mismo y a veces no es necesario quedarse en ese pozo. Vas a poder salir tranquilamente. Sé que es muy difícil y sabemos todo que es muy difícil sentirnos bien después de un ataque de ansiedad, sentirnos bien cuando estamos en una crisis, pero pensá en esto, no puedes cambiar la ansiedad, no puedes cambiar la psiquis. Sin embargo, puedes dejar y empezar a fortalecerte vos para que no controle tu vida. Esto estoy controlando yo ahora, mi presente. Y yo estoy aprendiendo a controlar y entender que la ansiedad no tiene que controlar mi vida. Los miedos no tienen que controlar mi vida. Y hay algo que yo escuché en una película, que es quien escuchó y vio la película va a saber de qué película es, que es la frase de: el valor no es la ausencia del miedo. El valor no es la ausencia del miedo. Es saber que hay algo mucho más importante que el miedo. No importa si hoy te levantaste de la cama y ese fue tu pequeño paso. Lo intentaste, lo lograste y celebro tu victoria. No importa cuál sea tu lucha, yo sé que vas a poder y yo sé que todos vamos a poder lograr salir de esa lucha. El futuro es muy aleatorio. A veces nos trae cosas positivas, a veces nos trae cosas negativas, pero en el camino nos vamos a encontrar con enseñanzas y personas que nos van a dejar cosas positivas y negativas. La cosa está en nosotros ser conscientes de que somos personas, podemos cometer errores y no por eso somos malas personas. Dejar que estos errores entren en nuestras vidas y dejar que el fracaso, que tampoco es fracaso, yo creo que uno si intenta, no fracasa. Prácticamente intentó. Fracasar es no intentar, básicamente. Cuando tengas un ataque de ansiedad, cuando te sientas que estás abrumado o abrumada, piensa: soy una persona, tengo errores, tengo cosas buenas y malas. Estoy en el plano terrestre, me siento bien, me siento mal. Tengo que aceptar mis emociones, porque también a veces la ansiedad se viene de no aceptar esas emociones y no entender que cada persona tiene emociones y totalmente cada una de ellas son válidas. Entonces, también aceptar las emociones de cada uno es súper importante. Para no tapar. Cuando uno tapa, eso explota en un momento. Así que nada, acuérdate que no estás solo, no estás sola, que todos podemos luchar juntos, de la mano. No, mentira, o sea, sí, pero no. Anda a terapia, que es muy importante. Sé que estás viviendo un momento difícil en tu vida y seguramente estés pasando por una crisis de ansiedad o quizás estás viviendo un momento de abrumación o no, quizás estás saliendo de ese proceso. No importa. Lo importante es que lo intentes. Empezá terapia, empezá a meditar, a ser consciente y dejar ir esos pensamientos negativos, pero no tratar de retenerlos y tratar de sacarlos de tu vida, sino dejarlos ir, dejarlos ser, como a mí.
Porque si no te gustó este episodio y no te gustó como yo hablé, ya sabes, déjame ser. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.